Recibir en RPP al novelista Santiago Roncagliolo, que acaba de publicar una nueva novela que dará mucho que hablar, sin duda, bajo el título de Y líbranos del mal. Ya nos dirá él de qué se trata. Es una historia familiar intensa, con algunas sorpresas que no revelaré yo por ahora. Pero antes de darle la palabra, quisiera señalar también que es el hijo de un destacado sociólogo fallecido hace 2 semanas, Rafael Roncagliolo, que hemos recibido en RPP en varias oportunidades y que durante las últimas décadas fue uno de los grandes artífices del diálogo en el Perú, habiendo creado la Asociación Civil Transparencia y habiendo dirigido inicialmente el Acuerdo Nacional. Esta tarde, justamente a las 6, hay un homenaje a él en esta institución. Santiago Roncagliolo reciba, pues, en primer lugar, nuestro pésame y nuestra satisfacción de ver que Rafael Roncagliolo tiene un hijo como usted que está continuando este compromiso con el Perú, si bien lo suyo es sobre todo escribir literatura. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Muchas gracias. Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación, gracias por sus palabras sobre mi padre. Lo han despedido con mucho cariño y eso lo ha hecho todo menos difícil. Y la historia, digamos, que se narra, Santiago, como decía bien Fernando, y por supuesto nos unimos a ese abrazo entrañable, además todos hemos conocido de una u otra manera a su padre, Rafael. Esto, líbranos del mal, está muy vinculado, digamos, a los espíritus o las estructuras familiares que están vinculadas muy íntimamente con religión, con secretos, con circunstancias familiares que hacen cambiar a un adolescente en su mirada de que aparentemente tenía una vida satisfactoria, sin mayor sorpresa, y que cuando viene al Perú cambian las cosas al momento de comenzar a descubrir secretos familiares que tienen vínculos con esto que estamos señalando. Yo recién he recibido el libro, he empezado las primeras 2 páginas a leer y la verdad que atrapa. Entonces, ¿tiene que ver con esto? ¿Esta es la percepción que hay dentro de esta historia? Sí, es la historia, el protagonista se llama Jimmy y ha crecido en Estados Unidos, pero su padre es peruano, solo que él no sabe nada de Perú, no sabe nada de su propia historia, nunca ha estado ahí. Okay. Y cuando su abuela enferma de gravedad, su padre no va a ir a cuidarla. Y viene él. Viene Jimmy a cuidar a su abuela, que es lo único que lo ata a este país y a conocer este país. Okay. Y empieza a descubrir por qué su padre nunca le ha hablado de él y por qué no ha querido ir. Y cómo su familia oculta cosas terriblemente oscuras bajo un manto de silencio, ¿no? Cosas que no se pueden pronunciar. Y esto le da mucho suspenso a la historia. Es una historia de suspenso y casi, para mi opinión, es una historia de terror, solo que los fantasmas de la realidad están en el corazón de las personas, ¿no? En la mente de las personas, en el daño que unas se pueden hacer a otras. ¿Cómo está, Santiago? Muy buenos días. Felicitaciones por la obra. 2 preguntas de mi parte. ¿Qué lo inspiró a usted a esta obra? ¿Tiene alguna serie de vínculos con experiencias vividas, ya sea propias o de terceros? Y en segundo lugar, ¿se plantea usted en la novela preguntas como hasta dónde puede llegar la obediencia ciega, cuando el silencio nos hace cómplices o culpables? ¿Esas preguntas han encontrado en usted respuesta con la realización de esta obra? Bueno, me interesaron mucho los casos en muchos países. Súbitamente era como una plaga de países donde había habido casos de abuso de menores en sectores ultraconservadores de la iglesia. Y conocí gente, sobre todo en el Perú, pero en diversos países, que había sufrido o investigado o de distintos modos estado cerca de estos casos atroces. Pero lo más frustrante es que periodísticamente hay cosas que nunca sabrás. Hay un muro más allá de cierto punto a donde nadie te lo va a contar y solamente puedes especular cómo ocurren estas cosas, cómo se llega a ser, cómo la gente que alguna vez fue inocente, religiosa y buena se convierten en monstruos, ¿no? Es ahí donde entra la literatura, donde la verdad no llega y nuestra imaginación quizá puede iluminar
las cosas que nos hacemos las personas. En nombre de, digamos, de compactar una serie de hechos criminales al fin y al cabo, pero que mucha gente de alguna forma guarda silencio para mantener el statu quo y eventualmente, y lo quiero resaltar, no traicionar eso sobre el que basa su propia fe. Sí, yo creo que a veces confundimos los crímenes de nuestros amigos con sus buenas obras. O sea, tú puedes ser un buen amigo y ser un monstruo y tendrás que ir preso por esa monstruosidad, ¿no? Así es. Ser pederasta no es muy católico, la verdad. Yo creo que un católico claro que no. En condiciones está en contra. Es un crimen. Sí. Y de los peores, ¿no? Porque no solamente el hecho del crimen mismo, sino la hipocresía al máximo en el nombre de Dios y, en fin, y de la ley cristiana, ¿no? Bueno, es que si hablas de estas cosas, y creo que es la razón por la que tienen que haber libros, la reacción va a ser muy dura y por parte de gente que no sospeches, no solamente por parte del abusador al que acuses, sino por parte de tu familia, por parte de tu entorno, por parte de tu colegio, por parte de todas las... Porque si te ha pasado eso, y eso es lo más duro que tienen que enfrentar las víctimas, todos se sienten responsables. La abuela de este chico en esta novela siente que ella tiene la culpa de lo que le pasó a su hijo, porque ella tendría que haberlo detenido. Y como no sabe qué hacer al respecto, solamente puede callar, trata de no decir ni siquiera cómo se llama lo que ha hecho, ¿no? El tabú es lo que ampara este tipo de crímenes, por eso es importante hablar. Ahora, perdón. Santiago, han habido ya novelas y cuentos que reflejan la vida de los peruanos, 1 millón que viven en los Estados Unidos. Hay tantos que hay un congresista ahora, residente ahí peruano, que ha sido elegido en el Congreso Nacional. Pero es la primera vez que yo sepa que se escribe una novela sobre el retorno una generación después. Como usted nos decía, se trata de un joven que ha nacido de un hijo peruano en Estados Unidos y no sabía nada ni sobre el país ni sobre lo que su padre había hecho en materia de pedofilia y que tiene que reconstruir todo esto bruscamente. Es algo nuevo, me parece, en la literatura peruana que trate sobre una generación después el retorno al Perú después de la emigración al extranjero. Bueno, de hecho es que es lo más cercano a mí. Él su padre debe haberse fugado más o menos cuando yo dejé de vivir en el Perú. Entonces él de alguna manera vuelve como yo. Era muy natural escribirlo, porque tú cuando vives fuera, por mucho que estés siempre yendo y sea tu familia y trabajes, siempre vuelves a descubrir un país nuevo, ¿no? Siempre tienes una mirada, te llaman la atención cosas que a uno que siempre está ahí no le llaman la atención. Y también esa mirada la quería contar. Es una mirada, últimamente desde que soy padre yo mismo, mis novelas vuelven mucho al Perú en el que crecí, porque es una manera de contarle mi historia a mis hijos, de que sepan de dónde salieron ellos mismos, ¿no? Y a Jimmy le pasa lo mismo, él tiene que contar su historia, y es la historia de alguien que se fue al mismo tiempo que yo. Ciertamente, pero además también se aborda un tema, imagino, sobre el conservadurismo latinoamericano, que hoy además lo vemos de alguna manera expresado en las opciones que tenemos en términos electorales. Ya va más allá mi comentario, pero lo cierto es que hay una mirada muy conservadora en Latinoamérica y específicamente en el Perú, ¿no? Lo único que une a los dos candidatos extremos que se odian en todo es la misoginia y la xenofobia. Es alucinante. Creo que es un país que tiene mucho miedo a los que son diferentes, sexualmente diferentes, extranjeros, raros. Es un país y lo mismo pasa en general en América Latina. Es una región donde hay mucha desigualdad y la gente es muy diferente y tiene miedo de eso. Es una gran asignatura pendiente. O sea, o es Santiago miedo o es... Roncagliolo. Así es.
Perdón, quería preguntarle, puesto que usted ha introducido estos temas electorales, usted ha declarado... No, yo se lo he que no sabe preguntado, todavía tengo que por quién decirlo. va a votar. Cierto, Manuel. Bueno, en fin, atribuyámoslo a él. Usted ha declarado que no sabe todavía por quién va a votar, pero de lo que está seguro es que en ningún caso estará orgulloso de su voto. ¿Puede, por favor, explicarnos esto? Bueno, es que es una campaña muy rara. Lo que hacen normalmente dos candidatos que han tenido un tercio de los votos es buscar los otros 2 tercios, acercarse a gente que no los votó, por ejemplo, tratando de convencer, de dar garantías de estabilidad democrática, de institucionalidad, de respeto por la libertad de expresión, de muchísimas cosas. Lo que han hecho los 2 candidatos es todo lo contrario. Uno, no decir nada, a ver si llega a las elecciones callado, y la otra, galvanizar a sus bases y repetir el mismo mensaje, decir una y otra vez que es la misma de siempre. Y entonces, a mí, votar en blanco, votar viciado, me parece una opción tan legítima y casi más moral que ninguna de las 2 que veo, la verdad. ¿Y por qué cree que si este candidato que no ha dicho nada hasta el momento ha tenido la recepción que muestra hasta ahora? Es cierto que en la primera vuelta, Santiago, las cifras los porcentajes fueron bajos, pero de todas maneras está en primera opción por el momento de llegar a la presidencia. Sin duda, y yo creo que él está tratando de usar sus silencios lo mejor que pueda, porque él representa a mucha gente, y mucha gente se ha sentido representada por él, porque ya nadie, todo ese centro, todo eso que hay al medio, yo creo que ha fracasado con el espectáculo de los últimos 5 años, ¿no? De la última legislatura. Y con una pandemia que te ha revelado que después de 30 años de un consenso económico que nunca se ha detenido, pues medio país no tiene nevera, medio país no tiene una cuenta bancaria, puedes tener dinero para pagar tu hospitalización en un privado y no tener lugar en un hospital privado. O sea, el sistema no está en su mejor momento de credibilidad. Ciertamente. Y eso está haciendo que la gente busque lo más extremo, porque es lo que más representa su resentimiento con el sistema. Y en ese sentido yo sí coincido, que en lo único que coinciden ambos es justamente estar dentro del terreno del conservadurismo más puro y duro. Y eso también es parte de lo que se refleja de nuestro país en relación a los miedos al cambio en general. Quieren cambios, pero otros cambios no quieren porque estarían, digamos, moviéndole el piso a muchísima gente, ¿no? Bueno, hay fenómenos que son de todos lados. Esta polarización tampoco es solo del Perú, ¿eh? No, Brasil, sí. Estados Unidos, Sí, España. claro. Estamos conduciéndonos hacia escenarios que ven la política como un partido de fútbol, o eres de un lado o eres del otro, ¿no? Sí, muy bien. No hay nada que haga cambiar de opinión. Sí. Creo que que tenemos que buscar más bien el matiz, la reflexión, la tranquilidad. Lo que pasa es que eso es aburrido mediáticamente y en redes sociales. Es más fácil lo otro. Requiere un esfuerzo ciudadano importante también, Sí. que el nivel del debate político se mantenga. Muy bien, Santiago Roncayolo está con nosotros, Y Líbranos del Mal, es este libro que ya está en librería, supongo, ¿no? Ya espero. Ok. No puedo salir porque hay pandemia, pero creo que allá afuera está. Muy bien. Gracias, vamos a Muchas una gracias. pausa, ya regresamos.